qué está pasando con la política en el Río de la Plata, cómo hay que definir a las izquierdas y las derechas de la región, qué hay detrás de la denominada grieta en la República Argentina, cuál es el rol de los medios y del periodismo, qué pasa con la cultura, qué hay detrás de Diego Armando Maradona. Esta noche estaremos hablando aquí en Lado B con Víctor Hugo Morales. Bienvenidas, bienvenidos, así comienza nuestro programa. La lleva pegada y es el relator, rebota en el cordón y define cruzado. Grita el gol y el barrilete cósmico, se inventa la emoción del estadio colmado. Juegan en la esquina de algún barrio, destraga la tarde. Hoy hay fútbol, se prendió la radio, lo llama la madre. Vuelva a vivir como en canciones, el barrio sale a jugar. Y siempre ahí los relatores de la pasión nacional. Ahí lo tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial. Los relatos suenan en la plaza, en cancha, en la plaza. Se olvidó los líos de la casa. Se aplauden, se abrazan. Vuelvo a vivir como en canciones, el barrio sale a jugar. Aquí en Lado B, en vivo, en la pantalla de TV Ciudad, estamos recibiendo precisamente a Víctor Hugo Morales. Víctor Hugo, es un gusto enorme recibirte acá. ¿Cómo estás? Bienvenido. Para mí un gran placer, un reencuentro después de bastante tiempo que no estaba frente a cámaras en Montevideo. Hacía mucho, ¿no? Hace mucho que no Muchos venías. años, sí. Hice algún programa de televisión, pero creo que la última vez ya se cumplieron como 15 años. Ajá. ¿Y qué sentís al volver? ¿Qué sentís al volver a Montevideo, a la televisión? Siempre es un placer, este es mi lugar. Es tu lugar este. Es el sitio donde, si me dan los tiempos, vendré a terminar mi vida. Ajá. ¿Ya está decidido eso? Sí, totalmente. Ajá. ¿Y qué te da el Uruguay para tomar esa decisión? ¿Qué encontrás acá? Además de ser tu lugar, aquí, obviamente, ¿no? Aquí mis raíces, todo lo que soy es el Uruguay. Ajá. Todo lo que es mi formación, mi historia personal. Las raíces son muy importantes. Dicen que la patria es la infancia y yo tuve infancia, preadolescencia, adolescencia y la primera etapa de mi adultez aquí, así que le pertenezco a estos ámbitos culturalmente, en mi formación como periodista. Recién veíamos en el TV Disparador la canción Los Relatores, ¿no? El Alemán, entre otros músicos, el zurdo Besio, inspirada en uno de tus emprendimientos, ¿no? De Los Relatores. Y es interesante porque hoy hay como instalada una guerra, no sé si llamarlo una guerra, pero intentando imponer ciertos relatos desde distintos sectores, en diversas áreas, ¿no? Muchas veces faltando a la verdad, muchas veces con poca honestidad intelectual, con esa intención a veces de imponer cierto relato. Y esto me lleva a preguntarte, ¿qué valor tiene hoy el relato en estos tiempos que corren? ¿Qué valor tiene? El relato. El relato es un arte. Si lo quieren, un arte menor, pero es el desarrollo de una actividad en la cual el que relata es un artista. Y por lo menos yo lo sentí así siempre en mi profesión. Va todo lo que implica transmitirle a la gente las emociones y los hechos objetivos de lo que uno está relatando. Para mí es lo mismo que para un pintor tomar la tela y el pincel, empezar un relato. Lo siento de la misma manera. Es mi manera de expresarme, es lo que soy fundamentalmente, un relator. Recién hablabas de tus raíces, ¿no? De lo que significa el Uruguay. ¿Cómo estás viendo al Uruguay políticamente hoy con este gobierno de coalición? Me mucho de opinar del Uruguay porque el hecho de no estar en el fino de la información me inhibe de una participación periodística. Como persona, naturalmente, prefería los tiempos del gobierno del Frente Amplio,
Me parece que siempre hay una contención diferente de los gobiernos de izquierda para aquello que es mi origen. Para los sectores medios y los más vulnerables, las izquierdas del mundo son un mecanismo de defensa, una protección. Y la derecha es muy agresiva en el tratamiento que da a esos sectores medios. Trabaja normalmente para las élites dominantes, el mundo empresario, el mundo económico, el mundo mediático. Y por supuesto, uno prefiere gobiernos de izquierda. Estamos por recuperar Brasil, está donde está Venezuela, está donde está Bolivia, volvió Chile, volverá el Uruguay, volvió la Argentina, aunque no ha podido hacer un gobierno profundamente de izquierda, pero el intento y la procedencia del gobierno es de esos sectores. Y ese concepto de derecha que recién decías, ¿pensás que se está aplicando en el Uruguay? ¿Eso de gobernar para algunos? De gobernar, no lo saben hacer de otra manera. Siempre hay una tendencia a que las cosas sean de esa forma. Pero como te digo, no me gustaría entrar en detalles porque no tengo un dominio, he perdido autoridad ante mí mismo para hablar fuertemente de lo que pasa en Uruguay. Puedo decir cuáles son mis preferencias, mis ídolos políticos, el Pepe Mujica, lo fue Tabaré. Me parece que hay personas muy interesantes ahora, pero tampoco tengo ni siquiera entrevistas realizadas con los líderes que apuntan como la esperanza para el Frente Amplio. Mencionaste a Mujica, mencionaste a Vázquez. ¿Qué te dejaron los 15 años de gobierno del Frente Amplio, mirándolo desde la Argentina, tomando eso que decís? La sensación de que, por ejemplo, mi pueblo, que es un medidor excepcional, Cardona, tuvo pleno trabajo, pleno empleo. Yo tengo un amigo íntimo que tenía una cuestión de abejas y demás, y no encontraba gente para trabajar porque todo el mundo tenía trabajo. A mí me parece que el intento del pleno empleo en un mundo que lo retasea, donde va escaseando por las evoluciones científicas y tecnológicas, etcétera, es la gran tarea que tienen que tener los gobiernos, y un gobierno inclusivo, un gobierno que piensa en la gente, piensa en el trabajo. Y a mí me parece que eso estaba muy bien. La salud pública yo la sentía muy bien, en carne propia. Tuve una parte de mi familia que fueron muriendo, tías, etcétera, en estos años, pero yo lo sentía como toda la vida. Además hay una especie de tradición también en el Uruguay, los sentía muy protegidos, los sentía muy bien atendidos en todos los avatares que tienen esos años finales, después de los 60, 65, 70 años. Así que si hay salud pública y se mantienen los valores de la educación, el plan Conectar, todo esto que ocurrió, a mí me parece que habla a las claras de gobiernos que se preocupan del trabajo, de la educación y de la salud. Y esto lo hace como nadie un gobierno de izquierda porque está en su propia naturaleza. ¿Y por qué crees que se terminó ese ciclo del Frente Amplio aquí en Uruguay? Hay un desgaste de los gobiernos de izquierda siempre. Al cabo de los años, la clase media se va tornando más ambiciosa, más exigente. El que sale de los sectores más pobres, de la capa más baja de pobreza, pega un salto, como indudablemente debe haber sucedido, y después sus exigencias son otras y ya no están tan contempladas como las primeras que teníamos para dar el saltito, que yo conozco bien por mi origen, de pasar de una condición de clase media tironeado para abajo a clase media un poco más estable. Y yo creo que eso ocurre prácticamente en todos los países. Siempre hay una queja que se va haciendo generalizada porque no da plena satisfacción, porque ya más que eso quizás no se puede dar, porque seguimos en organizaciones sociales que son capitalistas, que son neoliberales en su entramado, que tienen muy claro el tema de la propiedad privada y todos los demás elementos que hacen al mundo capitalista. Y eso es una barrera infranqueable, finalmente, para dar mayor plenitud todavía a los sueños de la gente. Pero me parece que la contención que se da a los sectores más vulnerables es extraordinaria. Se piensa en ellos, se gobierna pensando en ellos. Las élites gobiernan pensando en la élite, en la producción, en la importación, en la exportación, en los negocios. Y eso abarca un mundo bastante limitado en cuanto a la cantidad de gente que recibe el beneficio. Por eso es que en todos lados gobiernan al cabo de esas caídas inevitables de la izquierda que suceden en todo el mundo, pero al cabo de 4 años, cuando más 2 periodos,
el deterioro que se va produciendo hace que la gente vuelva a votar izquierda. Bueno, en ese sentido, ¿pensás que el Frente Amplio tiene con qué volver a ser gobierno dentro de 2 años? Por supuesto. Creo que el referéndum, que seguí bastante de cerca, fue una demostración de que está muy fuerte todo lo que es la base. La base está intocada casi. Siempre el país va a estar dividido, siempre va a ser 52 a 48. Hay que conquistar sectores porque los núcleos duros están por siempre. El Frente tendrá, no estoy inventando, pero debe tener un 40, un 43% fijo, la derecha debe tener otro tanto y los que fluctúan son los que determinan el resultado de las elecciones. Cuando aquellos que votaron en función del bolsillo, de la economía, se han pasado a la derecha, creo que no tardan mucho en descubrir dónde estaba el mejor, sobre todo si su procedencia es de los sectores de la clase media. Hace poco te escuché hablar de las derechas. De Las derechas, ¿no? Y decías que la derecha de hoy no es la derecha de antes, e incluso ahí como conectaste un poco con las ultraderechas, lo que denominan algunos las ultraderechas. ¿Qué te lleva a pensar eso? ¿Y cómo definirías a las derechas que tenemos hoy en la región, Se por han ejemplo? quitado la careta. El ejemplo máximo para mí es el Ku Klux Klan sin las fundas de almohada que se ponían. Están dando la cara, se sienten más fuertes. Hay una cierta prepotencia y hasta una provocación de las derechas en el mundo, estoy hablando en general, con cada uno de los países partido al medio. En Estados Unidos en estos momentos los demócratas no pueden gobernar porque los republicanos tienen la misma cantidad de integrantes en el Congreso y no dejan prosperar absolutamente nada. Las derechas han construido un mundo judicial y sobre todo mediático muy poderoso que mantiene su influencia, mantiene su discurso. Ensoberbecidos posiblemente en muchos lugares, han avanzado hacia un lugar inesperado, que es el dar la cara. La derecha siempre ha tenido un componente un poco vergonzante. Cuando uno vota derecha, vota que está de acuerdo con la desigualdad, vota que el mundo está bien, así capitalista como es. Y cuando vota izquierda, está votando un deseo de justicia social, de igualdad. Indudablemente, esos son los puntos de partida. Y me da la sensación de que la derecha, que siempre fue así, se fue convirtiendo un poco más intolerante. Primero, porque tuvo que atacar mucho a los gobiernos de izquierda para desalojarlos, particularmente en América Latina. Porque tiene todos los medios en general a su favor y pueden trabajar a voluntad sobre la creación de la figura política, bueno el de la derecha, malo, objetable y de vez en cuando corrupto el de la izquierda, y machacan mucho sobre eso y lo hacen con éxito. Son crueles, son de alguna manera bastante inhumanos. Lo que tiene la derecha es una básica inhumanidad, es decir, en mi concepción, soy respetuoso de quien pueda pensar lo contrario, pero si vos querés un mundo desigual, si a vos te parece que está bien que en este momento que estamos charlando, cada 4 segundos muere de hambre una persona en el mundo, si esto está bien, si esto está aprobado, básicamente, a mí me parece que hay una cuota muy alta de crueldad en la definición política. La derecha está en estos momentos en un apogeo formidable en Europa y en América Latina, en nuestra parte sudamericana, parecería que retornan gobiernos de izquierda siempre, pero el entramado de la justicia, de la política y de la economía le sigue correspondiendo a ellos. Hay un poder real y hay un poder político. Poder político siempre es más débil que poder real si es un poder de la izquierda. El poder real, cuando toma el poder político, tiene todo el poder. Esto es lo que sucede cuando gobierna la derecha. Y dentro de esa lógica, ¿cuál es el rol? ¿Cuál debería ser el rol de los sindicatos? ¿De los? Sindicatos. Es fundamental. El sindicato es la protección que el trabajador puede tener, es un mecanismo de defensa, solos con nuestra alma, como ocurre en Estados Unidos, eso de las películas cuando le dicen a alguien se va para su casa, está echado y toma una cajita y pone sus cosas adentro y sale caminando entre compañeros impotentes, lo vemos en muchas películas, que no le pueden decir ni chau siquiera, y se va sin ningún derecho, sin poder económicamente tener una satisfacción por los años que haya trabajado. A mí me parece que eso es un dato también de una enorme crueldad. ¿Qué está pasando en la Argentina? Hace algunos días una persona
le gatilló a la vicepresidenta Cristina Fernández a centímetros. ¿Qué lectura haces de esa situación? Bueno, ese es el periodismo de la derecha de la Argentina, que ha creado una situación por la cual esa mujer, acusada de todos los males que se puedan concebir en una sola persona, merece que alguien le pegue un tiro. Crearon ese ámbito y, por supuesto, después aparece un border que te insulta desde la calle con un megáfono, o las marchas de la derecha a la residencia de esa persona, a gritarle cualquier cosa, y más allá tenés un border que dice: a esta hay que matarla. Es una actividad que se desarrolla en primera instancia desde los medios y que tiene una culminación que no siempre llega a los extremos del atentado contra Cristina Fernández de Kirchner, pero que tiene un componente de enorme violencia. Crean la ficción de una maldad a la que tenés que extirpar. Lo podés hacer metiéndola presa, lo podés hacer matándola, como sea, pero te la tenés que sacar de encima. ¿Y es responsabilidad de los medios y del periodismo eso? En la Argentina tenemos los medios más corruptos del mundo. Tenemos un panorama que no se concibe ni siquiera en Uruguay, donde seguramente los medios de derecha tienen una influencia mucho mayor que los medios de la izquierda, pero allá se convirtieron en un factor de poder. Han perdido toda posibilidad de poner en perspectiva la política para analizarla, porque son parte de la política. Actúan como un partido político con los intereses de los partidos políticos. Hay un grupo Clarín, que es el demonio mismo, una especie de cáncer con metástasis que sobrelleva la sociedad argentina, que se fue quedando absolutamente con todo. Luchó contra gobiernos de izquierda que no le daban satisfacción a sus expectativas de quedarse con todo, puso un gobierno de derecha y efectivamente logró quedarse con todo. Todo es telecom, todo es internet, es decir, todo lo que exista de comunicación entre las personas le pertenece al grupo Clarín. Y las redes sociales, que son una gran frustración porque en realidad son redes antisociales, donde todo lo que prospera, la maldad, el mal gusto, la grosería y muy pocas verdades se pueden cocinar desde allí, también están bajo el control de ellos, porque el poder económico que tienen lo trasladan a una hegemonía que también se da en las redes sociales. Lo que pasa en la Argentina no tiene parangón. Puede ser que O Globo en Brasil tenga la misma fuerza, fueron capaces de convertir en prisionero político a Lula, que ahora, si Dios quiere, estará por ganar la elección el 30 de octubre, modificaron la democracia de Brasil, le llevaron la sombra atroz del hambre nuevamente a millones y millones de personas, a todos los que Lula había puesto en un lugar que ni siquiera habían soñado. Había hecho una obra, una tarea formidable, solo la podían atacar por el lado de la corrupción. O Globo, Bella, crearon la idea sin ninguna prueba, como ha quedado demostrado, pero le quitaron a Brasil 4 años. En esos 4 años consiguieron el poder político, pero además fortalecer el poder real para que el poder político vuelva a cada rato y para que mientras gobierna la izquierda le sea muy difícil. Si es difícil para los demócratas en Estados Unidos, imagínate lo que es para los partidos políticos de izquierda en nuestra América Latina. O sea que decís que parte del periodismo argentino es corrupto. El periodismo argentino funciona dentro de la corrupción instalada por sus medios dominantes, que son monopólicos. Es decir, la concentración de medios, la pérdida de matices, que no los hay hoy día en el periodismo de la Argentina, es un daño, yo creo que a esta altura, irreparable para el país. ¿Y eso se puede combatir desde los medios alternativos? No hay posibilidad. La comparación es 95% de medios de la derecha haciendo el trabajo sobre, te diría, las neuronas de la población, y un 5% que resiste, que refuta, que desmiente, que da pruebas de todo lo que tiene para decir, pero que no llega finalmente a tener una entrada en la población que sea lo suficientemente importante como para controlar ese poder. Lo único que puede suceder con el poder real mediático es el daño que se hacen a sí mismo. Nadie duda en la Argentina, ni siquiera los adherentes, que Clarín miente. Y no solo miente, sino que lo hace con un interés avieso para quedarse con todo. No hay dudas, pero de esa mentira cotidiana de ese grupo mediático
también sale lo que es la creación de sentido común. Antes el sentido común era algo establecido de todos los elementos de los que se va nutriendo la cultura de una persona. Ahora el sentido común está manejado por los medios de comunicación. Y el sentido común es sobre el lugar donde trabajan. Pues fíjate que el capitalismo tiene un triunfo formidable. Si no fuera la potencia que tiene en los medios y en la economía, ¿a qué hombre de pueblo se le ocurriría votar al que seguramente va a estar en contra de él? ¿A quién? A nadie. Entonces, ¿cómo tenés que trabajar? Darle ciertos valores, ciertos principios a la gente que supuestamente son desoídos por esos sectores de izquierda. Son malos, son feos, son sucios, son corruptos. Aunque gobiernan para el pueblo, no pueden estar. Nosotros somos los buenos. Han hecho una creación de ser los buenos aquellos que justamente son mentirosos, luchando por una desigualdad que en estos momentos en la Argentina es una brutalidad, en América Latina particularmente podemos decir que es la zona más devastada del mundo, la zona más desigual. Hay continentes más pobres como África, pero no hay continentes más desiguales que América Latina. Y esta es una creación que viene de los tiempos. El periodismo siempre fue de cuño liberal, nació con los partidos políticos, por los partidos políticos, y fue un periodismo. Yo leí el diario El Debate con mi abuelo, vos no habías nacido cuando existía ese diario. Leía todos los diarios, pero el que llegaba a mi casa porque lo compraba mi abuelo era El Debate, un diario reaccionario de la derecha de los blancos, etc. Pero yo siempre supe a un muchacho que era lo que estaba leyendo y no soñaba con que pudieran mentir. Simplemente tenían una visión del mundo que contrastaba con la que yo podía leer en los pocos diarios de izquierda que siempre hubo, en el Popular de mi época, etc. Y esto es lo que ha perdido el periodismo. Ahora el periodismo no tiene ningún problema con mentir. Todo el periodismo de Occidente, incluido el de Estados Unidos, está envuelto en una gran mentira. Lo que pasa es que hay matices. Vos tenés en Francia Libération, Le Monde, Figaro, y tienen sus puntos de vista. Acá nosotros teníamos El País y El Día como diarios denominantes. Pepe Color, en mi época, eran todos diarios distintos. Hablaban de política, hablaban desde una cierta derecha, un centro derecha, pero eran incapaces de la mentira. La mentira no podía tener cabida. Hoy día, no sé cómo es Uruguay, no estoy al tanto de cómo es en Uruguay, no puedo decir absolutamente nada. Pienso que de ninguna manera Uruguay va a llegar jamás, por su manera de ser, a lo que pasa en la Argentina. Pero lo de la Argentina, lo de Brasil, mismo lo de Chile, vos fíjate lo que pasó con el referéndum de la Constitución en Chile, todo fue una tarea de los medios de comunicación. La gente trata de decir, pero los medios, siempre los medios sí, son los medios los que crean la conciencia política, los que crean la cultura política, los que determinan cuál es el pensamiento generalizado muchas veces de la gente. Bueno, cuando los medios, además de tener una ideología, son capaces de mentir, como ocurre ahora con, qué sé yo, con la guerra de Ucrania. Todo lo que se ha mentido por parte del periodismo de Occidente no tiene medida, es un escándalo del que posiblemente nunca podamos salir ya, porque están todos los diarios tomados. Yo podía entender al New York Times cuando mentía en el genocidio que cometieron en Irak. Puede ser que estuvieran convencidos de que había armas en poder de los iraquíes. No había ni cuchillos de madera en Irak en términos relativos con la potencia. Pero puede ser que lo hubieran creído. Colaboraron con la guerra. Compraron los votos en la ONU. Hay una película, Secretos del Poder, con Keira Knightley, que se puede ver en Netflix, muy interesante, y que marca cómo forzaron la guerra de Irak a través de la ONU, etc. Pero ahí estaban los medios de comunicación acompañando y eso le daba la autoridad moral para acometer como lo hicieron contra Irak. Pero ahora ya no es así, ahora es una guerra forzada por Estados Unidos, forzada por la OTAN, que es una entidad asesina como yo no sé si registra otra la historia, y ellos empujaron a que sucediera la guerra. Los muertos son de Ucrania, son de Rusia, no de ellos. La economía de los Estados Unidos toma una enorme ventaja sobre su gran rival, que es Rusia, pero todo ha sido trasladado a Occidente en función de las mentiras. Yo no sé si te acordás, aquel tanque supuestamente ruso que atacó un autito, fue la primera imagen que llegó de la guerra. Uno de los primeros videos que circuló cuando empezó el conflicto ahí. Desde ese momento en adelante,
todo lo que se dijo en los primeros tiempos es una mentira. Y ahora no hay forma de poner en verdad nada de lo que nos diga ese periodismo de Occidente. Bueno, ahora, Víctor Hugo, esa actitud que marcás del periodismo, ¿no? Ese periodismo que miente, según lo que manejabas, ¿no es una forma de atentar contra la democracia también eso? La están socavando. Es que esto es lo que pueden hacer. ¿De qué manera un tipo de un altísimo grado de idiotez personal como Macri podría ser presidente de la República si no es alguien que el poder pone ahí? Él mismo también es parte del poder económico, si no es socavando la democracia. La democracia tendría que tener amplia mayoría de los sectores populares, que son los que sufren, que son los que padecen, que son los que quieren que las cosas cambien, que sean un poco mejor para ellos y para sus hijos. Entonces vos tenés que matar los valores de la democracia, quitarle valor, eclipsarla, anularla, para que, perdido ese sentido de la democracia, ese valor de la democracia, puedan ellos operar como lo han hecho para poner el gobierno que pusieron, que en 4 años devastó las clases populares, endeudó a la Argentina por los próximos 50 años, quizás por los próximos 100 años, le quitó, hundió la pobreza del 28% al 40% sin pandemia, sin guerra, sin absolutamente nada, salvo las convicciones de ellos de trabajar para la élite dominante. Quitaron las retenciones, quitaron del otro lado los subsidios tan necesarios para que la gente pueda sobrevivir a ese mundo capitalista salvaje que tenemos hoy día. ¿Cómo definirías el gobierno de Alberto Fernández, lo que viene haciendo? Es una desilusión en muchos aspectos. Hay un componente de izquierda que no ha sido respetado. No se cambió la ley de medios, que fue derogada por un decreto infame de Macri a los 2 meses de gobierno, porque eso lo hacen muy bien. La derecha, cuando gobierna, como es el poder real, toma medidas que son un tsunami que te pasa por arriba. La izquierda tiene que luchar. Cada cosa que querés hacer. Yo me acuerdo cuando se quiso poner un impuesto a quienes tenían más de 2.000 hectáreas y terminó en la Corte Suprema de Justicia, y la Corte Suprema, conservadoras como son todas las Cortes Supremas, votó en contra. Es decir, no tenés prácticamente salida para gobernar como quisieras hacerlo. Y si te vas demasiado hacia los ideales de la izquierda, te pegan como lo hacen con un golpe de mercado, te persiguen, te hostigan. Entonces, en este momento el gobierno le dice amén al Fondo Monetario Internacional, está ajustando como el Fondo Monetario Internacional se lo exige. El salario, aunque el empleo está retornando, y eso es lo más saludable que tiene hoy día la economía de la Argentina para florecer el año que viene, el salario está muy resentido. Después de haber vivido un estado de bienestar hasta el 2015, la Argentina vivió el estado de bienestar. Pleno empleo, los salarios más altos de América Latina, duplicó la clase media, todo esto sucedió. Si alguien tiene dudas, tiene que poner nada más. Argentina 2014, pobreza, Banco Mundial. Y el Banco Mundial les va a decir, en una rápida respuesta, que no demora ni 20 segundos, que la Argentina duplicó la clase media. Tenía la mayor clase media de América Latina junto con la tradicional clase media del Uruguay. Hicieron una tarea formidable, empezando desde la nada, desde la devastación que hubo en la Argentina en 2001, 2002. Atendieron a los niños, millones de niños con la AUH, con la asignación universal por hijo, jubilaron a todo el mundo. La Argentina tiene, no sé cómo está el Uruguay en eso, pero la Argentina tiene un drama que es el empleo no registrado. El capitalismo no permite que las empresas, por su manera de funcionar, que las empresas tengan a la gente registrada. En estos momentos estamos horrible en la Argentina. Casi menos del 40% está registrado. Quiere decir que el 60% que trabaja lo hace sin ninguna cobertura, sin ningún tipo de derechos en este momento. Cuando llegás a los 65 años, no te podés jubilar. Quiere decir que te estafan toda la vida. ¿Qué hizo el gobierno hasta el 2015? ¿Y qué mantuvo este gobierno? Que son muy importantes, moratorias, que te permiten una negociación de endeudarte con el gobierno, pero con tu propia jubilación. Y tener jubilación, tener derechos, tener remedios gratis, tener todo lo que implica estar jubilado. Y sobre todo, existir como persona. Que te den nuevamente el derecho de ser Juan Pérez. Porque si no, Juan Pérez se muere, se murió a los 60 años porque no tiene trabajo, porque por edad no lo puede conseguir y porque no tiene una jubilación que le adecente la vida. La derecha, es increíble, la derecha promociona que la jubilación es una rémora, que no se puede jubilar la gente porque no se puede sostener las jubilaciones. ¿Y qué vas a hacer con esas personas? ¿Tirarlas por la borda?
que se mueran poco a poco. La derecha te habla de un tipo de trabajo que nunca atiende la dignidad del trabajador. Me preguntaste en un momento por los sindicatos y no fui un poco más al fondo en la respuesta. Los sindicatos son el mecanismo de defensa que, gracias a Dios, fíjate que en Estados Unidos ahora poco a poco están tratando de llegar a una sindicalización. Lo hacen desde un lugar casi de cero, pero lo están haciendo porque se dan cuenta los trabajadores que sin un sindicato que los respalde, que pelee por ellos, que dé la cara, que luche, que ocupe el espacio público, el sagrado espacio público del pueblo, está tomado, ocupado, defendido por las clases populares a través de los sindicatos, sino quien nos organiza como trabajadores. Te propongo una pequeña pausa y seguimos conversando. Con mucho gusto. En un minutito sigue el lado B aquí en la pantalla de TV Ciudad. Seguimos en vivo aquí en TV Ciudad, el lado B, conversando con Víctor Hugo Morales. El próximo mes, en noviembre, se van a cumplir 2 años de la muerte de Diego Armando Maradona, ¿no? Y los futboleros siempre, y los no futboleros también, tenemos muy presente tu relato ante los ingleses, un relato en el que vos decís un montón de cosas importantes, pero vos sabés que a mí siempre me quedó muy marcado una frase que tiene hasta un valor periodístico, porque vos decís en la jugada de todos los tiempos. Y sigue siendo la jugada de todos los tiempos. Es una frase impresionante. Todavía no se ha podido superar. Fue una genialidad inconmensurable del mayor genio que ha tenido el fútbol. Yo lo traté como persona, que compartí con él 2 programas de televisión más de un mes en Brasil y en Moscú, y fue una de las cosas más gratas que me sucedió en la vida. Así que tengo mucho amor por el personaje. Lo recuerdo, va a estar muy presente en este campeonato del mundo. Estoy invitado a ir a Roma al Partido por la Paz, que tiene que ver con él, en celebraciones que empiezan el 10 de octubre para Maradona y que van a continuar después con el propio campeonato del mundo. ¿Reparaste en esa frase que te marcaba? Esa frase que tiene un contenido periodístico importante. Yo creo que es la más feliz de la frase. Porque siempre mencionamos otras, ¿no? Sí, O sea, siempre se menciona lo del barrilete cósmico. Barrilete, mira, esta marca es de cuando yo tenía 11 años. Me clavé una caña haciendo un barrilete, haciendo una cometa, como decimos nosotros. Y fíjate que esa frase está repetida. Acabo de estuve en Madrid grabando para una empresa de realidad virtual el gol en italiano, en inglés, gran esfuerzo, pero me animé. Recrear el gol porque lo van a pasar en realidad virtual. Maradona va corriendo con la pelota y el que mira, lo mira con los ojos de Maradona y mientras tanto escucha mi relato. Me falta hacerlo todavía en francés, pero fíjate lo que ha sido Diego para mi vida, ¿no? Poder estar viviendo ese privilegio profesional de que te pidan que relates en otros idiomas y yo me he animado, un poco cara dura. Si te pido que me definas a Maradona en una palabra. Rebelde con causa. Ya son 3. Un hombre bueno, también son 3. Bueno como un pedazo de pan. Maradona es un tipo, el que yo traté, y lo traté mucho, y lo vi como era con todos los demás. Por la buena le sacabas cualquier cosa, me daba lástima. Yo a veces me convertía en parapeto para defenderlo un poco de la acechanza permanente, porque todas las personas que se arrimaban a él algo querían. Yo creo que la palabra genio le va muy bien. Genio le cae bien. ¿Habrá otro Maradona? Bueno, Messi le serruchó bastante. ¿Tiene las algún punto de patas. contacto, decís? Messi ha sido un jugador. Es un jugador también fascinante. Es la primera vez que el trono de Diego se conmovió un poco. Vas a estar relatando el Mundial ahora, Sí. el próximo. Bueno, ojalá que también con una buena actuación uruguaya ahí. Yo creo que esta vez voy con 2 cartas, tengo mucha fe, lo veo a Darwin Núñez como una promesa muy fuerte, el medio campo de Valverde, de Vecino, de Bentancur, me parece que no sé si tiene algún seleccionado, ni siquiera el argentino, un medio campo de tanta calidad. Me preocupa la defensa porque
se han deteriorado un poco algunos jugadores, los años pasan, no sé cómo van a estar los viejos caciques goleadores del equipo, pero con Darwin Núñez hay ahí una gran expectativa con ese medio campo. Uruguay va a ser protagonista en cada partido que juegue. Yo relaté un Uruguay defensivo. Pasábamos la mitad de la cancha y cantábamos el himno. Es decir, era otro tipo de fútbol. Yo creo que después de Raúl Bentancor, aquel técnico de juveniles, y con el maestro Tavares y algunos otros técnicos, lo que hicieron Mujica y el preparador físico Gesto, crear equipos parados en la cancha con un criterio más ofensivo, es algo que yo no pude casi disfrutar en mis relatos. Yo siempre vi uruguayos más controlados, la táctica de ser un poco más defensivos que ofensivos. Uruguay ha cambiado muchísimo y suele ser el verdadero protagonista de cualquier partido que juega. Me parece que eso es un cambio cultural, incluso extraordinario, del fútbol del país. Así que yo juego con dos cartas. Naturalmente tengo mucho amor por todo lo que pasa en la Argentina. Ellos aceptan que cuando me preguntan por Uruguay y Argentina, yo siempre diga Uruguay. Pero es indudable que si no es Uruguay y es Argentina, la satisfacción es total porque es un país al que le debo mucha felicidad. Mañana vas a estar haciendo tu programa de radio de 9 a 12 en la Ciudad Vieja, en Sarandí y Colón, con José Mujica y Lucía Topolansky, abierto al público, así que aquellos que quieran pueden ir a verlos en vivo, ¿no? Sí, es una alegría muy grande. El Pepe, yo siempre juego con que la línea media de mi corazón es Artigas, Obdulio Varela y el Pepe. La línea media histórica del Uruguay. Así que me va a dar mucho gusto estar charlando con el Pepe, porque además nadie es tan sabio como él para que me cuente, me explique un poco qué es lo que pasa en el mundo. Víctor Hugo, te agradezco muchísimo tu visita, tu tiempo esta noche aquí en Lado B. Ha sido un placer, de verdad. Gracias, hasta la próxima. Nosotros nos vamos, ustedes se quedan en la pantalla de TV Ciudad. Volvemos mañana en vivo a las 20 horas. Que pasen bien, chao.